en el chat. Bueno, nos habíamos quedado en estos 15 minutos, les voy a explicar lo que es los efectos de carga eh, en lo que son los circuitos de los amperímetros y los voltímetros. Hasta ahora todo muy bien, habíamos visto muy tranquilos lo que era la normalización de amperímetros y voltímetros, habíamos visto que por norma los fabricantes de estos equipos, de los miliamperímetros, tenían un factor de mérito, el cual les indicaba cuánto era la corriente, perdón, la resistencia interna del amperímetro y a cuánto deflectaba a fondo de escala. Y también veíamos que por normalización la caída de tensión entre los bornes de un miliamperímetro, ¿sí?, era de 0,1 volt. La cuestión es que estas son las condiciones perfectas. En la realidad, uno cuando conecta un equipo de estas características a lo que es un circuito, al tener una resistencia propia, lo que sucede es que hay un efecto de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que para funcionar nuestro equipo, nuestro medidor, nuestro voltímetro, nuestro amperímetro, necesita una corriente. Por lo tanto, si ustedes saben que si ponen cualquier tipo de resistencia en un circuito eléctrico, por más que sea mínima la corriente, la caída de potencial en la resistencia interna del miliamperímetro, existe. Por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones a la hora de poder funcionar. Si nosotros tomamos este circuito que tenemos en este lugar y lo hacemos en el croclip, lo cual nos dice que tenemos una tensión de 10 volt y una resistencia que queremos medir la caída de tensión, ¿sí?, en una resistencia de 500 ohm. Si no, a ver si no lo prendemos fuego con esto. Si nosotros ponemos en este lugar un amperímetro, ¿sí?, un amperímetro ideal, lo que nos va a decir esto, ¿sí?, fíjense que yo obvié la resistencia, si esto funciona la batería, obvié la resistencia interna de la batería. Nos va a decir que va a circular 20 mA. Esto es la ley de Ohm, ¿sí? Tenemos una tensión de 10 volt y tenemos una resistencia de 500 ohm. Si hacemos rápidamente la ecuación de lo que es ohm, B es igual a I por R, tenemos una tensión de 10 volt y tenemos una corriente que no sabemos y una resistencia de 500 ohm. 10 volt dividido 500, ¿sí?, es lo mismo que, esto es la corriente, esto nos da 20 mA. Todo muy lindo, pero la realidad es que este amperímetro que yo estoy poniendo tiene una resistencia interna, la estuvimos viendo, la estuvimos estudiando, que en este caso, si vemos el circuito, nos dice que es de 50 ohm. Entonces, lo que va a suceder es que cuando pongamos un equipo a medir, en este caso un amperímetro, la corriente que va a estar midiendo no es la corriente real de o sea, no es la corriente que debería estar midiendo. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, acá estoy midiendo 20 mA. Si yo ahora le pongo la resistencia interna que corresponde a o sea, la resistencia interna del amperímetro, que son 50 ohm, ¿sí?, lo que va a pasar es que, lógicamente, la corriente que va a circular es menor. ¿Por qué? Porque estoy poniendo más resistencia. ¿De acuerdo? Vamos a tener una corriente circulando por nuestro circuito, ¿sí?, de 18,2 mA en contra de los 20 mA. ¿De acuerdo? La teoría nos dice que son 20 mA, la realidad nos va a decir que es mucho menos. Entonces, esto en consecuencia, cada vez que uno pone un equipo, ¿sí?, va a haber una cierta, por así decirlo, un cierto error en la medición. Bien, el cual no vamos a saber nunca cuánto es en sí, porque cuando midamos, si algo que sepamos que es un patrón lo que estamos midiendo, nunca vamos a saber cuánto es en realidad la tensión que hay en nuestra fuente, por ejemplo. Sino en este caso, cuánta corriente va circulando una carga, en este caso va a ser una corriente aproximada
a la real, una corriente medida en contra de una corriente real. Lo mismo pasa si yo quiero medir lo que es un amperímetro con un voltímetro. Bien, recuerden siempre que los amperímetros se utilizan para mí, se ponen en serie en el circuito, tengo que abrir el circuito y poder medirlo, y los voltímetros se ponen directamente en los bornes que yo quiero medir, lo que sería la tensión diferencial. Si yo ahora modificamos esto y hacemos que queremos medir la caída de tensión en una resistencia, en la cual tenemos un circuito el cual tiene las siguientes características, lo vamos a sacar, vamos a poner una, esto es 3.5, esto es y queremos medir la caída de tensión sobre una resistencia de 5K. ¿Sí? La ley de Kirchhoff nos va a decir que tenemos dos resistencias de 3,5, estos son 3,7 y una resistencia de 5 nos da 12. O sea que en esta resistencia acá van a caer 7 volt entre estas dos y en esta va a caer 5 volt. Bien, si yo mido con mi voltímetro, en consecuencia lo que vamos a ver es que realmente voy a tener 5 volt. Bien, perfecto. Pero la realidad es que si nosotros tomamos las consideraciones, por ejemplo, este circuito que tenemos acá, que estamos viendo, utilizamos un voltímetro y un factor de mérito de 1 kilo sobre volt. Eso nos está diciendo que, o sea, tiene un rango de 10 volt y la resistencia interna de ese equipo es de 10 kilo. ¿De acuerdo? Lo que estoy diciendo yo es que estoy poniendo, cuando pongo el voltímetro, pongo una resistencia en paralelo, ¿sí? Equivalente a 10K. Bien, haciendo los cálculos, 10 kilo. Lo que está sucediendo acá en este circuito es que yo pongo esto así y hay un paralelo entre estas dos resistencias, un paralelo entre la resistencia de 5K y el paralelo y la resistencia de 10K. En consecuencia, lo que va a aparecer es una caída de potencial, la cual no es la misma. No van a caer 5 volt, van a caer 3,87 volt. Y eso tiene que ver con el efecto de la carga del propio equipo. Entonces, lo que se busca por lo general, ¿sí? En el caso, como vimos anteriormente, en el caso de cuando yo tengo un amperímetro, es que la resistencia interna del amperímetro sea lo más baja posible. Bien, ¿para qué? Para evitar que el efecto de la carga, de la resistencia que está en ese lugar, sea apreciable. En el caso de un voltímetro, lo que se busca es que la resistencia interna de ese voltímetro sea lo más alta posible. Bien, por lo general se habla de la impedancia de ese equipo en un voltímetro sea lo más alta posible porque por ahí estoy midiendo señales que no son de continua sino de alterna. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a dejarlo simplemente en el hecho de que la resistencia interna de un voltímetro tiene que ser lo más alta posible y la resistencia interna de un amperímetro tiene que ser lo más chica posible. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo ahora empiezo a aumentar el valor de la resistencia interna del voltímetro, fíjense cómo va disminuyendo el error. Bien, hasta tal punto en el cual si yo mido con este voltímetro, ¿sí? Lo que voy a tener es eh, lo que sería un valor, lo que va a pasar es que no va a estar circulando corriente. Fíjense, si yo miro acá y me fijo cuánto es la corriente que está pasando, es 1,68 microamperes. Básicamente nada. Cae toda la tensión, ¿sí? En este punto, pero no, no se ve afectado mi circuito, ¿sí? Mi circuito no se ve afectado por el mismo. Bien, hasta ahí vamos. Sí, sí. Sí, Perfecto. sí. Todo esto que les estoy diciendo, este efecto de carga de los equipos, conlleva a toda una teoría de error de un equipo.
¿Qué es lo que no va a, o sea, de error de lo que es un voltímetro amperímetro? Lo cual nos va a llevar a la calificación de clases de los equipos y demás. Pero para poder empezar a hablar de esto tenemos que tener en cuenta ciertas definiciones. La primera, ya vimos que todo equipo tiene un error, todo instrumento de medida tiene un error o inexactitud en la hora de medir. ¿Sí? Si yo conecto un voltímetro, por más bueno que sea, no voy a estar midiendo el valor real que tengo que medir, sino un valor distinto dependiendo de la forma que está construida con las resistencias internas y demás el equipo de medición. El primer concepto que les quiero presentar es el de error absoluto. Bien, el error absoluto es la diferencia entre el valor medido y el valor real. Bien, la mayoría de las veces nosotros, ¿sí? Esto es más que nada para cuestiones de laboratorio y demás, pero en el día a día perdón, estoy haciendo cualquier cosa. En el día a día este valor para nosotros va a ser desconocido. Bien, vamos a trabajar más con este valor medido que con el valor real de la magnitud que estamos midiendo porque es inaccesible. Nosotros no podemos saber cuánto es la tensión real que está pasando una corriente o la tensión que hay entre un par de cables o entre una fase y un neutro. Podemos tener un valor aproximado. ¿De acuerdo? Pero ese es el primer concepto. Bien. Yo les pido, por favor, ¿sí? Con lo que vimos recién, es que calculen el valor absoluto que tenemos en nuestro equipo. Yo lo que voy a hacer ahora es, vamos a armar de vuelta en el CroClip, o sea, lo que tienen que hacer el cálculo, ¿sí? Si yo tengo esta ecuación, primero lo que tienen que hacer es hacer que la resistencia esta sea despreciable, y después tienen que calcular la resistencia del mismo, ¿sí? Si nosotros habíamos agarrado y habíamos visto que el valor de esta, usando el primero, para el primer caso, B igual a I por R, ¿sí? Donde R es 500, y después lo que quedaría es P igual a I por R, ¿sí? Más I por RA. ¿De acuerdo? Hagan el cálculo, calculen la corriente que mide en cada caso y hagan la resta entre los dos, por favor, así sabemos cuánto es el error. Sí, acá teníamos el primer cálculo y el otro cálculo yo lo voy haciendo acá. ¿Cuánto les dio, gente? 18,18 microamper, ¿ese te da? 18,18 Miliamper. perdón, Miliamper. claro, 18,18 miliamper da con el amperímetro puesto en el circuito.
Ah, y acá la diferencia. Es la diferencia del error, sí. Nico, te hago una consulta, perdóname que te Sí, interrumpa. sí, por favor. Los 20 mA es por norma, o sea, siempre es igual, nunca cambia. Los 20 La- miliam- eh, los 20 los 20 miliamperes, los 20 miliamperes sería la corriente que circularía en forma teórica, lo que es teórica. oh, perfecto, perfecto. Gracias. No, no, por favor. Ese valor da negativo, Nico, ¿puede ser? Sí, sí, es correcto, da de negativo, 101,82 miliamperes da, ¿sí? Por lo general, cuando uno calcula el error absoluto, ¿sí? Lo que se calcula no es en sí la magnitud, sino que se calcula el error absoluto. Es que es esto con estos valores, que básicamente lo que hace el error absoluto es hacer desaparecer cualquier tipo de signo y dejarnos la magnitud en forma positiva, ¿sí? Esto es igual a 1,82 miliamperes. Bueno, lo que estamos viendo es que nuestro equipo nos produce un error, ¿sí? Nuestro amperímetro nos está produciendo un error de 1,82 miliamperes de lo que es el valor real. Nosotros no sabemos cuánto es el valor real, pero sabemos que hay un error de 1,82 miliamperes. Perdón, en este caso sabemos cuál es el valor real y sabemos que el error es de 1,82 miliamperes. En sí, el error absoluto, así como es, no nos dice mucho. O sea, de 20 miliamperes estoy midiendo 1,82. Bueno, no nos dice mucho. Por lo general lo que se utiliza es lo que se llama error relativo. El error relativo es un porcentual de ese error. Está representado por un porcentaje. Para sacar un porcentaje de un valor se multiplica el error, o sea, el valor que quiero medir, la diferencia del error que yo mido con respecto al valor real, y lo multiplico por 100. Para hacerlo de forma rápida, si nosotros, nuestro error absoluto, error relativo porcentual es igual a x verdadero, perdón, el módulo del error sobre valor verdadero por 100. Entonces esto nos da un total de 1,82, que es el valor, el error absoluto, divide el valor real, que son 20 miliamperes, ¿sí? por 100%. ¿De acuerdo? Esto nos da un error relativo del 9%. Fíjense cuánta significancia más tiene que yo les esté hablando de porcentajes. Ustedes, si yo les digo que mi error es del 9% en la medición, ¿qué me pueden decir de ese equipo? O sea, Y depende si es de miliamper, puede ser casi despreciable o yo lo que no les sé estoy cómo diciendo tomarlo. es, lo que les estoy diciendo con un 9% es que yo estoy usando un amperímetro que en mis mediciones produce un 9% de error. Yo mido algo y estoy seguro que hago un 9% de error. O sea, es malo, es un 10% de error. Estoy haciendo Muy mediciones, malo, sí, tengo un 10% de error. Sé que estoy midiendo algo y que estoy seguro que un 10% le estoy errando. Siempre. O sea, este amperímetro no es bueno. Por lo general, los amperímetros y voltímetros, equipos, los instrumentos no tienen esos errores porque si no, la verdad es que no servirían de nada. Pero empiezan a aparecer otros tipos de denominaciones, las cuales nos dan una certeza de cuánto es el error que produce un equipo al medir. La primera que vamos a ver es la que se conoce como error de clase, ¿sí? El error de clase tiene que ver con una categorización que se da a los equipos de medición, la cual es según el valor de la clase que tiene. Cuanto más bajo es el valor de la clase, mejor es el equipo que mide. Por lo general, ¿sí? Acá yo tengo unas ciertas definiciones. Si yo tengo un amperímetro, y ustedes se fijan si si tienen de estos tipos en los tableros tienen de estos equipos de medición, que son los analógicos, si ustedes se fijan van a ver una cierta cantidad, unas ciertas siglas en algún lugar del cuadrante de lo que es el equipo. Entre esos Y la valores, estrellita.
La estrellita tiene que ver con la tensión de prueba. Sí, eso lo vamos a explicar después. Pero si ustedes se fijan, permítanme que voy a buscar en Google una imagen para poder ampliarla. A ver no, por acá no puedo. Si ustedes se fijan, vamos a ver un voltímetro analógico. Si ustedes en las imágenes empiezan a revisar, a ver si en esta, a ver si lo podemos ver. Este no sé si se va a ver. Fíjense que en este lugar hay un valor que dice, estos símbolos vamos a ver después, pero hay un valor que dice 1, es 1,5, no sé si lo llegan a apreciar. Ese Sí, 1,5 apenas se ve chiquito. apenas sí es muy... Bueno, acá también tenemos este que es 1,5, ahí se llega a ver 1,5. Este, por ejemplo, la clase es 2,5. ¿Sí? Ese valor en ese equipo nos está diciendo cuánto es el error máximo que va a cometer estos equipos, el equipo específico, al medir algo. Bien. A medida ¿Está que hablando de fondo de escala? Pero, no es el fondo, no es el fondo de escala. El error de clase se produce en cualquier lugar de la escala. No importa donde yo estoy midiendo, yo sé que estoy cometiendo un error. Ahora lo vamos a explicar para que se entienda un poquito mejor. ¿Sí? Este error de clase es el máximo error que mi equipo va a cometer. En cualquier lugar que yo mido 200 volts, yo sé que voy a estar midiendo un cierto error. Bien, si me marca 300 volts, sé que voy a estar cometiendo ese mismo error. ¿Cómo se calcula el error de clase? Es el error máximo, se define como el error máximo, que es igual a más menos la clase del equipo, ¿sí? Que está definida por este número, 1,5 y más, por el fondo de escala, por la deflexión a fondo de escala, en este caso, si yo tengo deflexión a fondo de escala de 500, dividido 100. Yo sé que lo que mida con esto, con este error de clase, mi medición va a estar entre un intervalo entre el valor medido menos el error de clase, más el valor o sea, mi valor real va a estar entre estos dos intervalos. El valor medido menos el error de clase y el valor medido más el error de la clase. Bien, a medida que el equipo es mejor, la clase va disminuyendo. Los equipos, por ejemplo, de laboratorio, los cuales se utilizan como patrones para calibrar en contra, tienen errores de clase de 0,1, 0,2. Bien, hay algo importante, esos equipos, para saber que están funcionando bien, hay que ir a mandarlos a calibrar. Estos equipos, cualquier multímetro, lo que les ocurra, hay que mandarlos a calibrar. Y siempre se calibran contra un patrón o contra un equipo que tenga mayor clase. En este caso, cuando uno dice mayor clase, se refiere a que los valores disminuyen. Por ejemplo, los elementos de laboratorio, como yo necesito medidas precisas, tienen clases de 0,5. Bien, los que son patrones y demás tienen de 0,1 y 0,5. Pero, ¿qué quiere decir este error de clase? Para que se aprecie. Supóngase, tenemos un instrumento de hierro móvil, ¿bien? El cual tiene una clase de 1,5. ¿Cuánto será el error de clase si el instrumento me indica una medición de 300 volts? ¿En qué rango de valores estará el valor real? ¿Qué quiere decir todo eso? Bien, vamos a copiar en la pizarra, así lo resolvemos, así lo entienden, porque esto es un poquito difícil de entenderlo en una primera instancia. Un segundito que voy a recortar la imagen. Así lo tenemos acá. Lo que me está diciendo es que esto en algún... acá. Sí, en un momento esto está funcionando, está conectando a una línea y me está midiendo acá. Esto deflecta hasta los 300 volts. Y me dice, ¿cuánto está midiendo en realidad? ¿Dónde está el valor real? Bien, me tengo que fijar la clase. La clase de este instrumento es de 1,5. Y yo tengo que calcular el error que está cometiendo ese equipo. ¿Cómo calculo el error de clase? Como vimos recién, es el error máximo, que es igual a la clase por el valor a fondo de escala dividido un 100%. Bien, esto acá es más menos.
¿De acuerdo? Entonces yo miro, digo, bueno, tiene un valor de clase de 1,5. El fondo de escala de este equipo es de 3. Si yo me fijo el valor, es de 500 volt. Bien. Dividido un 100. Dividido 100, en realidad que nos va a dar el porcentaje. Si yo calculo ese valor, que son 1,5 por 500 a 750 volt dividido 100, nos va a estar dando 7,5. ¿Sí? El error máximo que va a cometer es más o menos 7,5 volt. ¿Qué quiere decir eso? Una pregunta, ¿la única unidad que hay es volt ahí? Sí, sí, porque el fondo de escala está, O sea, el fondo de escala está dado por el instrumento acá. listo. ¿Sí? En este caso es volt, si es un amperímetro es amper, si es un ómetro es ohms y demás. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en un momento que estoy acá, estoy midiendo 300 volt, lo que voy a tener en realidad no son 300 volt, son 300 volt más menos 7,5 volt. O sea, yo puedo decir que el valor real que está midiendo en la red, el valor que hay real en la red, está incluido en este intervalo, pertenece a este intervalo, o sea que o está entre 300 menos 7,5, ¿sí? El valor real está entre 292,2 volt y está entre 307,5 volt. ¿Sí? O sea, yo no sé cuánto es el valor real, pero sé que está en este intervalo. Y eso es lo que me está indicando el error de clase. Ese es uno de los errores más importantes que tienen los instrumentos. Y tiene que ver con condiciones tiene que ver con condiciones de construcción del equipo. Bien, el fabricante hizo el equipo, lo midió contra un patrón le dio un cierto valor, por ejemplo, midió un patrón que sabe que le da 400 volt. Cuando lo quiso medir con esto, ¿sí? Se dio cuenta que le daba mucho menos. Entonces dijo, bueno, me fijo qué clase tiene. Ah, es una variación de tanto, si tengo el rango este, yo quiero medir. Por lo general estas mediciones se hacen a fondo de escala. Supóngase que el patrón es de 500 volt en realidad. Entonces yo medí 500 volt. Sé que hay 500 volt, pero en realidad no me está dando ese valor. Entonces Una consulta, Nico, perdón Sí, que te interrumpa. Ahí dice 292,2 volt, sí, menor o igual, menor o igual al valor ¿es real. menor o igual? Sí, menor o igual. Ah, el valor real. Valor Ah, X, listo, listo. este es el valor, perdón, no lo anoté, este es el valor real. ¿De acuerdo? Yo sé que hay un cierto valor que estoy midiendo, pero no sé cuál es, pero sé que está en ese rango. ¿Sí? Eso es la cuestión. Ah, Ustedes cuando miden no saben cuál es el valor real. Tienen una Una aproximación de valor. consulta. Sí, ¿Siempre se mide sobre el fondo de escala? el error de clase siempre se mide sobre el fondo de escala. Sí, Está bien, perfecto. sí, sí, sí. Uno cuando manda a calibrar estos equipos, los voltímetros y amperímetros de tablero, por lo general, si algo que tenga un equipo de mayor clase para poder contrastarlo, se mandan a calibrar a un laboratorio al año. Si cada año, cada 2 años, depende del equipo, hay que mandar a calibrarlo, porque el uso y el desuso, el calor del ambiente hace que los equipos que vieron los hierro móvil, la bobina móvil, los resortes y demás no funcionen del todo bien, empiecen a desgastarse, entonces tienen que hacerse un ajuste. Cuando uno hace eso y lo manda a calibrar, el laboratorio, ¿sí? tiene que enviarles, un parámetro, esperen que acá no está, tiene que mandarle una curva de calibración, la cual muchas veces no las manda, pero lo que les muestra es, cuando fui midiendo estos valores en forma, los equipos se miden subiendo un patrón, un valor de tensión o disminuye un valor de tensión, ¿sí? Por ejemplo un voltímetro, se hace un barrido de tensiones. Y lo que debería mandarle el laboratorio cuando calibre el equipo
además de indicarle las condiciones de temperatura, eso lo vamos a ver después, las condiciones de temperatura y de humedad que hay en el ambiente al hacer la prueba, le tiene que mandar una curva de calibración. Esa curva de calibración les dice, para cuando midió cierto valor, cuánto es el error que estuvo midiendo el equipo que ustedes mandaron a calibrar, con una cierta incertidumbre, ¿sí? En este caso, ¿sí?, el error máximo en la clase se la da en la medición, es el máximo del error que hubo en la calibración. Bien, entonces, ustedes pueden tener un voltímetro de 1,5, ¿sí?, un voltímetro de clase 1,5, pero por ahí lo mandan a calibrar y el laboratorio debería devolverle y decirle, che, este equipo sigue siendo de clase 1,5, o decirte, no, señores, este equipo, por el deterioro que tiene, por la vida útil por el uso y el abuso que se le dio, pasó de ser de un clase 1,5 a ser un clase 2. Bien, esta curva de calibración les muestra esto. ¿Cuánto es el error que hubo entre esos dos valores? Generalmente esas calibraciones, como le dije anteriormente, se hacen contra el patrón. La incertidumbre, esta U que está acá, perdón, esto no se los mencioné. Ustedes tienen la medición del patrón. Este valor que está acá, que es U, es una incertidumbre que tiene el propio laboratorio. Ellos tienen un patrón, ¿sí? Pero la realidad es que ellos no saben si realmente el patrón tiene ese valor. Es un patrón bueno, ¿sí? Pagaron mucha plata por tener ese patrón para poder medir, contrastar o ajustar otros equipos, pero la realidad es que ellos tienen una incertidumbre también, la cual no saben si el patrón realmente tiene ese valor. ¿A qué me refiero? Si tiene una batería patrón de 12 volt, ¿sí? El laboratorio dice, che, yo sé que esta batería tiene 12 volt. El patrón yo lo compré, me dan el certificado, dice que tiene 12 volt. Pero la realidad es que no sé si tiene 12 volt. Hay una cierta incertidumbre la cual yo puedo decirte que me puedo atener para que este equipo siga teniendo esa clase. La cuestión es que los laboratorios, a donde ustedes mandan a calibrar sus equipos, cada cierta cantidad de equipos tienen que mandar, perdón, cada cierta cantidad de tiempo tienen que mandar a calibrar sus patrones para asegurar que las calibraciones que hicieron son correctas. Bien, algo que no deben hacer jamás cuando mandan a calibrar un equipo es que no les muestren el certificado de calibración del patrón. Ustedes cuando mandan a calibrar un equipo, el informe de calibración tiene que volver con las pruebas pertinentes y en un inciso, en una parte, después se los voy a mostrar, en una parte tiene que decir, estas mediciones se hicieron con un patrón que tiene el certificado de calibración tal, tal y tal. ¿Sí? Si no, la calibración no es válida. Y cuando venga en algún tipo venga sistema de gestión o venga, quieran Auditoría. a una auditoría, llegar a una ISO Te 9000 y exigen demás, tener el patrón del patrón. Sí. exactamente, no se los va a tomar. Y tienen razón porque ustedes están haciendo una falencia. La buena práctica dicen que si ustedes están midiendo contra un